Para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hablar acerca del homosexualismo es un tema que ha sido tratado en la palabra de Dios desde hace muchos años. El homosexualismo no es algo nuevo. Desde los principios de la palabra de Dios encontramos que este comportamiento ya existía y que a través de toda la historia del Antiguo Testamento y aún en las cartas del apóstol Pablo existía este problema o esta situación del homosexualismo. Entonces, el hecho de que en este tiempo el homosexualismo esté surgiendo como una situación muy fuerte en nuestras sociedades, no es novedad para Dios, no lo toma Él por sorpresa. Tenemos muchas cosas en la palabra de Dios que nos pueden explicar todo esto que está pasando, y queremos aprender en este día por qué pasan esas cosas o qué podemos hacer en esas situaciones, ¿ok? Muy bien. Punto número 1 que podemos decir del homosexualismo es que no es una situación genética. Nadie nace homosexual. Incluso pueden buscar estudios y cosas científicas, realmente científicas, en los cuales se puede demostrar claramente que el homosexualismo no es una situación que la gente traiga de nacimiento. Eso es una situación falsa que muchos han querido meter en la sociedad para tratar de demostrar que los homosexuales nacen así, que pues pobrecitos o como sea, hay que tratarlos así, no hay que ofenderlos porque así nacieron. Pero eso no es una realidad. O sea, nadie ha nacido como homosexual. De la misma manera que la teoría de la evolución ha sido metida incluso en las escuelas como ciencia y como explicación de cómo fue creado el mundo, las estrellas y todo lo que vemos. Y hoy se enseña como ciencia. Aún la teoría de la evolución sigue siendo una teoría, no es comprobable, no es una ciencia de acuerdo a lo que debe de ser una ciencia, pero ha sido involucrada en las escuelas, en las universidades, hay museos y hay mucha gente que cree en la teoría de la evolución. Lo mismo está pasando ahora con la situación del homosexualismo. Nadie nace homosexual. Sin embargo, hay muchos intereses, hay mucha maldad en la tierra y están queriendo meter en la mente de la gente, en los gobiernos y en las escuelas, que la gente nace así, lo cual es una completa mentira. De la misma manera que la teoría de la evolución es mentira, es decir, que la gente nace homosexual o lesbiana, el término homosexual abarca los dos géneros, es completa mentira. ¿Ok? Habiendo dicho eso, entonces decimos, ok, si nadie nace homosexual, ¿de dónde vienen los homosexuales? Y esta es una verdad que a muchos les va a sorprender, pero los homosexuales se crean en el hogar, en la familia. Allí es donde se empieza la situación de una tendencia homosexual. Y en una manera general, la gente que tiene tendencias homosexuales, ya sea hombre o mujer, el principal problema que existe es un problema de identificación con el papá, con el varón, con el padre. ¿Ok? Ahí es donde se inicia esa situación de tendencia homosexual. Se inicia en las familias, se inicia en los hogares, y es un problema de una identidad equivocada, una falta de identidad, una falta de relación, principalmente, no es la única causa, pero principalmente es con el papá, con el varón, con el padre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno,
El padre muchas veces está ausente, por lo cual ni el hijo ni la hija pueden tener una relación sana de identidad con el padre, y eso crea una ausencia de un rol que es fundamental en el desarrollo sano de identificar la sexualidad, ya sea del hijo o de la hija. Otro problema es que los padres son violentos, abusan de su esposa o de sus hijos verbalmente, sentimentalmente, emocionalmente y aún sexualmente. ¿Ok? Entonces, número uno, la ausencia del padre es una razón muy fuerte que empieza a provocar en los hijos el empezar a buscar una identidad por otro lado. Segundo, el comportamiento del padre violento que abusa de su esposa y de sus hijos verbalmente, emocionalmente, sexualmente o físicamente. Entonces, cuando eso se da, existe un rechazo hacia la figura del padre, del papá en el hogar, y entonces eso crea otra vez una situación de tendencia de los hijos hacia buscar esa identidad, esa relación en personas que normalmente no son las correctas. Hay otro factor: Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y de la misma manera que Satanás vino al huerto de Edén a tentar a Adán y a Eva, y no podemos decir que el papá que tuvieron Adán y Eva era un papá malo, porque incluso en buenos hogares donde el papá es un buen padre, Satanás se quiere infiltrar. Satanás se infiltró en el huerto del Edén y le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. Y Satanás envolvió a Eva para que rechazara la enseñanza de su padre, y este es el factor que cuenta aquí. Eva rechazó la enseñanza de su padre y escogió la enseñanza de Satanás, por medio de la cual ella comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, y entonces el pecado entró en todo el mundo. ¿Okay? Entonces, quiero hacer un pequeño resumen aquí. Nadie nace homosexual. Los homosexuales empiezan sus tendencias en sus hogares. La parte o el factor principal, no es el único, pero el principal de esto es el papá, el padre, el varón, la cabeza del hogar, y es por número uno ausencia o abuso, ya sea físico, sexual, emocional o verbal. Y tenemos también la infiltración de Satanás, que quiere engañar a la gente y tomar aquellas situaciones, ya sea de falta de identificación con el padre o de retar lo que le ha sido enseñado a los hijos por medio de un padre o de un buen hogar, y engañarlos para que caigan en una vida homosexual. Entonces, quiero dar esto solamente como preámbulo. Howard nos va a dar algunas otras cosas. Yo voy a decir algo un poco más. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas y pasen el papelito a Jairo para que los clasifique, y entonces hasta donde Dios nos dé tiempo y oportunidad y gracia, conocimiento, sabiduría y todo lo demás, vamos a tratar de contestar. Good afternoon. Buenas tardes. This topic is a very important topic Este es un tema muy importante because it's a reality that we're living with in society. porque es una realidad con la cual estamos viviendo en la sociedad. And as Eliezer said, that homosexuality is not a sexual problem, but a sexual identity problem. Y tal como dijo Eleazar, homosexualidad no es un problema sexual, sino es un problema de identidad. Because the man, when he was growing up, never made the transition from identifying with the mother to identifying with the father or with another male figure. Porque el hombre que está creciendo nunca ha hecho la transición entre de dejar de identificar a su mamá con su papá, o
y empieza a identificarlo con otras personas. So a homosexual man, Así que el hombre homosexual, his identity is with a woman. su identificación está con la mujer. And a homosexual man, his best friends will always be women. Y los mejores amigos de un homosexual siempre van a ser mujeres. Because for the homosexual man, the mystery Porque para el hombre homosexual el misterio is not femininity, but masculinity. no es la feminidad, sino la masculinidad. Men are always attracted to what they don't understand. Los hombres siempre están atraídos hacia aquello que no entienden. And so for a man, the mystery is femininity. Así que para el hombre el misterio es la feminidad. But for a homosexual man, Pero para el hombre homosexual the mystery is masculinity. el misterio es la masculinidad. And that's what draws him into homosexual. Y eso es lo que lo atrae hacia la homosexualidad. But for a woman, Pero para una mujer, as Eleazar said, she also gets her identity from her father. pero como dijo Eleazar, su identidad siempre viene del padre. And so that if she doesn't have a good relationship with her father, Así que si ella no tiene una buena identificación con el padre, she loses her identity as a woman because she doesn't know how to relate to her father. ella pierde su identidad como mujer porque no sabe identificarse con el padre. So both a man and a woman get their identity, sexual identity, from the relationship mostly with their fathers. Así que tanto hombre como mujer adquieren su identificación sexual de su relación con su padre. We know it's not a genetic issue Sabemos que no es un asunto genético, because there's examples of identical twins, porque hay ejemplos de gemelos idénticos and one became homosexual and one didn't. y uno de ellos se convirtió en homosexual y el otro no. It doesn't mean that the father necessarily is a bad father, Y eso no quiere decir que necesariamente el hombre, el padre, fue un mal padre, but it means somehow, maybe even through some demonic attack, that they see their father as distant. sino que a través de un ataque demónico la visión acerca del padre puede ser diferente. But the bigger question we have, Pero la pregunta más grande que tenemos how do we help them? es cómo les ayudamos. Well, Brother Eleazar's message this morning really lays the framework of how to help them. Bueno, el mensaje que dijo Eleazar hoy en la mañana realmente sienta el fundamento de cómo podemos ayudarles. In fact, how to help everyone. De hecho, cómo ayudar a todos. It's love. Y es el amor. About 12 years or 12, 13 years ago, we had a lady come to our church. Hace 12 o 13 años teníamos el caso de una dama que llegó a nuestra iglesia. She dressed and acted like a man. Ella se vestía y actuaba como un hombre. She was in witchcraft Ella estaba en brujería because she told us she was. porque nos dijo que ella lo estaba. And she had a nasty attitude towards us in the church. Y tenía una actitud muy desagradable hacia nosotros en la But she iglesia. came to the church. Pero venía a la iglesia. So you know what we did? Así que ¿saben qué es lo que hicimos? We just loved her. La amamos. We didn't say to her, lesbians are wrong. No le empezamos a decir, las lesbianas están mal, Witchcraft is wrong. la brujería está mal, We just loved her. solo la amamos. And sometimes she would come and try to make an argument, Y algunas veces ella venía y trataba de generar una discusión, but we just loved her. pero solamente la amamos. She came for about 6, 7, 8 months, Vino por cerca de 6 o 7 meses and finally she received Jesus. y finalmente recibió a Jesús. But we didn't deal with all the other issues yet. Pero no habíamos tratado con todos los demás asuntos Our todavía. main focus was for her to grow in her relationship with the Lord. Nuestro principal enfoque era en que ella madurara en su relación con Dios. And bit by bit she continued to grow. Y poco a poco ella continuaba creciendo She was with our church for a couple years. y estuvo en la iglesia por un par de años. Then she had to move to another city. Luego tuvo que moverse a otra ciudad, But she continued to stay in contact with some of the women in our church. pero mantenía el contacto con otras mujeres de la iglesia. And she found a church where she moved. Y ella encontró una iglesia allá donde se movió. But 2 years ago she came to visit us. Pero hace 2 años vino a visitarnos. And she had long hair. Y tenía el pelo largo, And she had a dress. y tenía un vestido, And she came up to me. y vino hacia mí, And she goes, look how girly I look. y dijo, mira qué femenina me veo. So we see how God did a work in her. Así que vemos que Dios hizo una obra en ella.
But there's something else. Pero hay algo más. I was at a conference about 14 years ago Yo estaba en una conferencia hace como 14 años about homosexuality. acerca de homosexualidad. It was a Christian conference, Era una conferencia cristiana and many of the speakers had lived a gay lifestyle and now were walking with Jesus. y muchos de los conferenciantes habían vivido en un estilo de vida homosexual y ahora habían venido a Cristo. And so this one speaker, after she finished, I went up and asked her a question. Así que uno de los conferenciantes, cuando terminó, era mujer, yo me acerqué a ella y le pregunté. I said, will every person that has same-sex attraction change to have opposite-sex attraction? Y le pregunté si todos aquellos que habían tenido una atracción hacia el mismo sexo cambiaban luego a tener una atracción hacia el sexo opuesto. She goes, not necessarily. Y ella me contestó, no necesariamente. Some will be attracted only to the spouse that they marry. Algunos se sentirán atraídos solamente hacia el cónyuge con el cual se casaron. But she said, our goal Pero dijo, nuestra meta is not opposite-sex attraction. no es que se sientan atraídos por el sexo opuesto. Our goal is purity. Nuestra meta es pureza. See, the thing is, if you go to homosexual and their focus is how to have opposite-sex attraction, Mira, si vienes hacia un homosexual y te enfocas en en que debe de tener una atracción hacia el sexo opuesto, we're missing the main goal. estamos perdiendo el principal objetivo. The main goal is to live a pure life for the glory of God. El objetivo principal es vivir una vida pura para gloria de Dios. Whether you're homosexual or heterosexual, Ya sea homosexual o heterosexual, our goal in life is to live a pure life for God. nuestra meta en la vida es vivir una vida pura para Dios. And as our relationship with God gets strengthened, Y a medida que nuestra relación con Dios se endereza, then the Holy Spirit can work in our hearts. entonces el Espíritu Santo puede trabajar en sus corazones. See, the point is that if their goal is opposite sex attraction, Si la meta es la atracción al sexo opuesto, their motivation isn't to glorify God, but to deal with an issue. su motivación no es glorificar a Dios, sino tratar con un tema, con un problema. They can be frustrated with themselves, Y pueden convertirse, y se pueden frustrar con sí frustrated with mismos, God, estar frustrados con Dios, frustrated with others. frustrados con otros. But if their goal in life is to glorify God, Pero si su meta en la vida es glorificar a Dios, as they grow in the relationship with Christ, a medida que crecen en su relación con that's where Cristo, God changes things. es cuando Dios cambia las cosas. It's very simple in Romans chapter 8. It says this: En Romanos 8 dice esto: the mind set on the flesh is death, la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, and the mind set on the spirit is life and peace. y la mente puesta en las cosas del Espíritu es paz y vida. Whether you're homosexual or heterosexual, Ya seas homosexual o heterosexual, if your mind is set on the flesh, si tu mente está puesta en las cosas de la carne, you will live an impure, immoral, fornicating life. vas a vivir una vida inmoral llena de fornicación. But if your mind is set on the spirit, Pero si tu mente está puesta en las cosas del Espíritu, you will find there's freedom. vas a encontrar que hay libertad. We deal with many drug addicts in our church. Tenemos que tratar con muchos drogadictos en nuestra And what do we iglesia. try to do to see them set free? Y lo que tratamos de hacer es que estén libres. To grow in the relationship with Jesus Eso lo que hacemos es que crezcan en su relación con Cristo and not to be minding the flesh. y no que se ocupen de las cosas de la carne. So when someone's struggling with homosexuality or any other sin, Si alguien está esforzándose, luchando con la homosexualidad o con cualquier otro pecado, they need to find brothers and sisters in Christ who truly love them, necesitan encontrar hombres y mujeres en Cristo, hermanos en Cristo, que les ayuden, who will support them, que les apoyen, encourage them, les animen and pray with them, y que oren por ellos, con and ellos, walk with them y que caminen con ellos through the process a través del proceso and through the relationship with Christ. y a través de la relación con Cristo. One time I was preaching in our church many years ago, Una vez estaba predicando en la iglesia hace muchos años and at the end of the sermon, y al final del sermón I gave an altar call, hice un llamado al altar and almost the whole church came forward. y casi toda la iglesia vino al frente. And as they're all forward, I began to pray. Y ya que estaban al frente empecé a orar
But I began to pray about something that was nothing to do with the message. Y empecé a orar acerca de algo que no tenía nada que ver con el mensaje. I began to pray that God would set people free from the bondage of sin. Empecé a orar porque Dios liberara a la gente del pecado. But that wasn't the theme of my message. Pero ese no era el tema de mi And that mensaje. wasn't the altar call. Y ese no fue el llamado al altar. But as I was praying that, Pero a medida que estaba orando, one of the ladies in the church got a vision. una de las mujeres en la iglesia tuvo una visión. And she came up to me and said, I have a vision from the Lord, but I'm not sure what it means exactly. Vino hacia mí y dijo, yo tengo una visión de parte del Señor, pero no sé exactamente qué es lo que significa. She said, I saw people's hands raised to God, Vi manos levantadas hacia Dios and God was pouring blessings on them, y Dios estaba haciendo llover bendiciones sobre de but ellos. many people's hands were tied at the wrist. Pero muchas manos muchas personas tenían sus manos atadas al nivel de al nivel de las muñecas. And so because of that, Y debido a eso, they couldn't receive God's blessings because their hands were tied. no podían recibir la bendición de Dios porque sus manos estaban atadas. And then she saw Y entonces ella vio the Lord had a sword, que el Señor tenía una espada. and he began to cut some of those bounds, Y el Señor ropes. empezaba a cortar algunas de esas ligaduras. And when they were cut, Y una vez que estaban liberados, their hands were open to receive. sus manos estaban abiertas para recibir. But then she saw other people whose hands were tied, Pero también vio a otras personas cuyas manos estaban atadas. and they had other people who had knives were slowly cutting the ropes. Y vio que había otras personas que tenían cuchillos y lentamente estaban cortando esas cuerdas. But that took longer. But that took longer. It took longer for the ropes to be Y cut. eso obviamente tomaba mucho más tiempo que la espada But, de Dios. but finally their hands were freed and they were able to receive. Y finalmente sus manos fueron liberadas y fueron capaces de recibir. But then they saw a third group of people, Y luego vieron un tercer grupo de gente. and they started to bite the rope. Y ellos empezaron a morder sus And that ligaduras. took the longest. Y eso tomaba todavía mucho más But tiempo. finally their hands were free. Pero finalmente sus manos eran liberadas. So when I heard this vision, Así que cuando yo escuché esta visión, I understood there's three ways that God gives us freedom. entendí que Dios tiene tres maneras a través de las cuales nos da libertad. But then I prayed, Y oré. I never want to establish a doctrine based on a vision. Yo nunca quiero establecer una enseñanza basada en una visión. Visions are wonderful, Las visiones son they maravillosas, give confirmation, nos dan confirmación, they give clarity, nos dan claridad, but we never develop doctrine around visions. pero nunca desarrollamos enseñanza a partir de las visiones. We develop doctrine around the Word of God. Nosotros desarrollamos enseñanza centrada en la palabra de So Dios. I prayed, I said, Lord, Así que oré y dije, Dios, give me a scripture to confirm this. dame una escritura para que confirme esto. And as I prayed that, Y cuando oré esto, 1 John chapter 1 came to my mind. la primera de Juan, capítulo 1, vino a mi mente. And I saw the same three principles in the same order. Y vi estos mismos tres principios y exactamente en el mismo orden. The first way of getting freed was God cutting the ropes. El primero era Dios cortando las ligaduras. And that was instantaneous. Y eso era instantáneo. And that's where it says in 1 John chapter 1, it says that God is light and there's no darkness in it. Es en donde dice en primera de Juan que dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. And there'll be times in our lives Y hay tiempos en nuestra vida where we've struggled en los que and batallamos we come before God, y venimos frente a Dios and all of a sudden God breaks that struggle, repentinamente Dios That toma bondage is gone. esa batalla y la liga está rota. and you never have trouble again in that Y area. no tenemos nunca más problemas en esa área. How many people have experienced that type of freedom? ¿Cuántas personas han experimentado este tipo de libertad? But then there's another scripture, it said this: Pero hay otra escritura que dice esto. if we have fellowship with one another, Si tenemos comunión los unos con los otros, the blood of Jesus cleanses from our sins. la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Well, there's some bondages that God frees instantaneously, just me, just us and God. Y aunque hay ciertas ligaduras que son liberadas instantáneamente solamente entre Dios y nosotros, There's other bondages that will never be set free unless you're willing to have fellowship
and with brothers and sisters and work through the process. Existen cierto tipo de ligaduras de las cuales nunca vamos a ser libres a menos que tengamos comunión los unos con los otros y tengamos el soporte As we, de la iglesia. as we confess our sins to one another, A medida que confesamos nuestros pecados unos a as otros, we pray for one another, cuando oramos los unos por los as we otros, encourage one another, cuando animamos los unos a los otros, and as we do, y cuando hacemos esto, the blood of Jesus cleanses from our sins, la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. and over time, Y en el tiempo, God changes us Dios nos cambia through fellowship. a través de la comunión. del But there's some compañerismo. sins Pero hay algunos pecados that are only dealt with completely by the confession of our mouths. que solamente son liberados a través de la confesión de nuestras bocas. And that's 1 John 1:9. Y esa es primera de Juan 1:9. If we confess our sins, Si confesamos nuestros He is pecados, faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Él es fiel y justo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Now, when we say confession, Cuando decimos confesión, it not only means confession where we're struggling, no solamente significa confesión cuando estamos luchando, but confession that God is faithful, sino confesamos que Dios es fiel, that God will continue to help us, que Dios va a continuar ayudándonos. confession that God will bring us freedom, Confesión de que Dios nos va a traer libertad. confession of praising Him. Confesión de alabanza. And there's those type of things that take the longest. Y ese tipo de cosas toman más tiempo. By faith and patience, we inherit the promises. Por fe y paciencia heredamos las promesas. And day by day, Y día a día, as we deal with struggles, cuando batallamos, we confess our sins. confesamos nuestros We pecados. also confess, thank you for forgiving me. También confesamos gracias Thank you for perdonarnos, cleansing me. gracias por limpiarnos. And God, you will make me free. Y Dios, tú me vas a hacer I will libre. walk in victory Voy a caminar en because victoria of Jesus. debido a Jesús, a causa de Now, Jesús. that takes sometimes a long time. Y algunas veces esto toma más tiempo. But we then will get freedom in that area. Pero también vamos a tener libertad en esa área. Now, the reason I explain those three, La razón por la cual explico estas tres, when we're dealing with homosexuality like every other sin, cuando lidiamos con homosexualidad como cualquier otro pecado, they need freedom in three different ways. necesitan libertad en tres diferentes maneras. The supernatural touch of God, El toque sobrenatural de Dios, coming and having fellowship with Christians that will support them and be with them, teniendo comunión con cristianos que los soporten y los ayuden, and be willing to say this is wrong, y querer decir que esto está y aceptar que esto está equivocado, but thank you for forgiving me, pero gracias por and perdonarme you're cleansing me, y limpiarme, and I choose, Lord, y yo escojo, Señor, to live a pure life for your glory. vivir una vida pura para tu gloria. Muy bien, ya nos está cayendo el 20. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la gente llega a tener ataduras y una de ellas es el homosexualismo y entonces necesitan ser libres. Esa atadura llega a la gente precisamente volviendo a la ausencia del padre o al abuso del padre hacia los hijos. En esta situación lo que pasa es que se crea un rechazo en el corazón hacia la figura del padre, y no solamente del padre natural, sino del padre espiritual. Cuando Satanás ve eso en cualquier muchacho, en cualquier adolescente, incluso en algunos niños que tienen un odio y un rechazo a la figura del padre, y muchas veces las mamás contribuyen mucho a eso porque cuando ellas las maltratan los papás o las abandonan, las maltratan sus esposos o las abandonan sus esposos, ellas empiezan a inyectar en sus hijos odio hacia su papá. Y ese odio hacia su papá empieza a generar ese rechazo, ese sentimiento, ese rencor, esa ira, ese coraje. Y cuando viene la intervención de Satanás, a veces directamente, a veces, pero la mayoría de las veces a través de gente que no tiene buenas intenciones con los muchachos, entonces empiezan a explotar ese rechazo, esa ira que los niños sienten y traen en contra de la figura paterna, la desarrollan en contra del varón y en contra también de Dios,
ellos empiezan a tomar acciones para vengarse de esa situación que sienten en su corazón en contra de sus padres, en contra del varón. Y es ahí donde empiezan a tener acciones o de intentar a ver qué se siente una relación homosexual. Porque la idea de ellos es tratar de cubrir esa falta de identidad y también tratar de descubrir su identidad sexual en una manera equivocada. Cuando ellos empiezan en eso, ellos caen atados al homosexualismo y se convierten en gente homosexual y finalmente están decididos a vivir una vida homosexual. Esto que les acabo de decir lo conocemos como la ley de la mente. Si no sabes qué es la ley de la mente, pídele a tu pastor que te explique cómo funciona la ley de la mente. Ese es el proceso, o sea, empieza con una atención, atracción, acción, decisión, posesión, naturaleza y punto de no retorno. Entonces, cuando empiezan en ese proceso, llegan a tener la atadura y es cuando son homosexuales. Pero tenemos que entender que esa línea de atadura no es la única que pasa en las familias. Digamos que el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal tiene muchas ramas. Algunos toman el camino del lesbianismo, el homosexualismo, otros la drogadicción, otros el alcoholismo, otros robar, otros diferentes pecados que hacen que la gente sea transformada ya no en alguien que está teniendo problemas en la relación con el Padre, sino que a través de la ley de la mente se han transformado en gente pecadora, gente que tiene malos hábitos, gente que ha tenido este tipo de ataduras. ¿Okay? Entonces, al entender todo esto y al entender cómo funciona el asunto y como Howard explicaba, cómo funciona la situación de liberación, tenemos que entender esto muy claramente, que el proceso para sanar viene cuando aquella gente que ha caído en el homosexualismo está dispuesta a reconocer que tiene un odio hacia Dios o hacia la figura paterna. Cuando ellos reconocen esa situación, van en el camino de la liberación, van en el camino de la sanidad. Porque normalmente los homosexuales lo que hacen es siempre echar la culpa, siempre atacar a la gente que no los protegió, que no los cuidó, que no los enseñó, que no estuvo ahí, que los maltrató, que les dijo cosas, que los insultó, que los humilló. Todas esas cosas hay, pero tienen que llegar al punto en el cual ellos tengan que reconocer, sí, la falta de padre, o lo que hizo mi papá, o incluso yo dudé de lo que mi papá me dijo. Eso fue el punto en el cual esta situación de ataduras empezó. La gente tiene que confesar eso, es el proceso de confesión que estaba hablando Howard, de un odio hacia el papá o hacia Dios, o hacia las cosas de Dios, y tiene que confesar que eso es pecado, y tiene que pedir a Dios perdón por esa situación de deseos de venganza o de repudio, de rechazo hacia la figura paterna. Y una vez que ellos han hecho ese proceso, empieza el camino hacia su liberación y hacia su restauración. Entonces, ¿qué es lo que necesita la gente? Bueno, Howard ya lo dijo, necesita amor, necesita entendimiento. O sea, así como alguien pudo haber tomado el camino de la pornografía, porque algunos no toman el camino de la homosexualidad, pero hay muchos que caen en la pornografía por evitar la homosexualidad. También han tomado las drogas, el alcohol, el robo, asesinato, son asesinos en serie, en fin. Todo eso tiene un camino de liberación, porque para Dios no hay imposible. Dios puede perdonar cualquier pecado y Dios puede restaurar a cualquier pecado. ¿Okay? Entonces, es importante tener esta perspectiva completa de cómo sucede, por qué sucede y de que hay una esperanza y de que hay una manera de que la gente sea libre. ¿Ok? Muy bien. No sé cuánto tiempo nos queda. 15 minutos.
por cuestiones. Si esta pregunta es que si es lo mismo pasa con el lesbianismo que pasa en relación al varón, falta de una identidad con la madre. No es la falta de identidad con la madre, sino la falta de identidad con el padre, la que le hace falta a la muchacha, y no sabe cómo relacionarse con el hombre o con el sexo opuesto, entonces termina relacionándose con otras mujeres, porque no sabe cómo tratar con un varón, porque la relación con el padre no se dio. Nosotros el hombre y la mujer estamos creados diferentes. Como Howard les lo explicó, al varón le atrae lo desconocido, y para el varón que no tuvo papá le atrae saber qué es una relación con un hombre y se vuelve homosexual. A la mujer no es así. La mujer le gusta ser amada, ser protegida, ser cuidada, y como no sabe que el padre o que la relación con el varón es para protegerla, para cuidarla, para amarla, entonces experimenta esa situación con una lesbiana, y la lesbiana le va a ofrecer esa situación de yo te cuido, yo te protejo, yo te ayudo, no te preocupes, va a estar bien conmigo. Entonces, en los dos casos, ya sea de hombre o de mujer, la figura del padre es la que dispara esa situación hacia homosexualismo en el varón o lesbianismo, ¿no? With a man, El hombre, like a child when he's 1 or 2 or 3 years old, he's identifying with his mother. cuando el niño tiene 2 o 3 años, él se identifica con su madre. But then, as he gets 3, 4, 5 years old, he needs to now transition to start to identify with the father. Pero a medida que crece, a los 3 a 5 años, ahora necesita hacer la transición de identificarse con su And if you padre. notice, many homosexual men seem to be very sensitive. Y si notan, muchos hombres homosexuales tienden a ser muy sensibles. They're artistic. Son artistas. This is not homosexuality, that's just their way their personality is. Esto no necesariamente es homosexualidad, es como es la personalidad. But because they're so sensitive, Pero debido a que son tan sensibles, they can somehow sometimes misinterpret their father as rejection, and that's away, and never make the transition from identifying with the mother to the father. y debido a esta sensibilidad y como el hombre es más duro en su trato, esta transición no se lleva a cabo y más bien se retraen del padre y se acercan hacia la But madre. it doesn't mean because a person's sensitive or artistic that he will be homosexual, because many do connect with their fathers. Pero esto, el que sea sensible o artístico, no quiere decir que necesariamente va a ser homosexual, porque hay otras áreas en las que sí se identifica con el padre. It's just that the enemy, the devil, can use that to make the person feel like they're not connected with their father. Pero esto es algo que el enemigo puede utilizar para hacerlo sentir que no está conectado con el padre. Aleluya. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los niños que nacen hermafroditos? ¿Cómo saber a dónde los tenemos que encaminar, mujer o hombre? Hermafrodito es alguien que nace con los dos aparatos sexuales. ¿Ok? Tiene el aparato sexual masculino y el femenino. Obviamente esos son casos súper extraños, súper no comunes, y esos casos tienen que tratarse de una manera especial, médicamente y espiritualmente, personalmente. No hay una solución, una regla, una instrucción que les podamos dar en eso, pero son gente que realmente necesita pues mucha ayuda a través de toda su vida. El transgénero es como la homosexualidad. ¿De dónde se origina?
Tengo entendido que algunos niños desde muy chiquitos demuestran un interés en ser del sexo que no es el suyo, como vestimenta, juegos, etcétera, etcétera. I think when Eliezer began speaking this evening, Cuando Eleazar starts he started speaking, is when he started explaining. cuando Eleazar empezó a explicar, You know, he talked about the devil. él habló acerca del enemigo. We have to understand that there's demonic realm around us. Debemos entender que hay enemigos alrededor, que hay espíritus inmundos alrededor. And de these nosotros. evil spirits Y estos espíritus inmundos want to destroy the younger generation. quieren destruir la generación joven. And they do that by bringing all this confusion. Y lo hacen trayendo toda esta confusión. We know that there's demonic spirits doing many things. Sabemos que hay espíritus demoníacos haciendo muchas cosas. I don't know how it is in Mexico, but in Canada, now they're saying the person can decide if he's a he or she when she's even 5, 6 years old or whatever. Yo no sé cómo sea en México, pero en Canadá le están dando la opción de escoger si es un él o ella. It becomes like crazy. Y esto es algo loco. It's against common sense. Esto es en contra del sentido común. What's happening to the world? ¿Qué le está pasando al mundo? It says, the Bible says, in the end times they'll call good evil and evil good. Dice en la Biblia que en los tiempos finales, en los últimos tiempos, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. And so when we see young children being affected, influenced by demonic things, Y vemos que cuando los jóvenes están siendo influenciados por cosas demoníacas, we have to understand that this is not normal. tenemos que entender que esto no es normal, But this is a plot from the enemy to destroy this younger generation. sino que esta es una estratagema del enemigo para destruir a la generación joven. And in fact, it's in the media, the television and movies and everything, all is reinforcing homosexuality and transvestites and all those things. Y la verdad es que la presión de este mundo, los medios, todo, están presionando para que esto ocurra hacia la homosexualidad. You know, people who are homosexuals would like to make you think there's 10 or 15% population that are homosexuals, but you talk about 2 or 3% are only. Los homosexuales quieren hacernos creer que constituyen el 10 o el 15% de la sociedad, pero la verdad son solamente el 2 o el 3. And many of these people have been sexually abused when they were children. Y muchos de ellos han sido abusados sexualmente cuando eran niños. And so when we see these young children starting to manifest these ridiculous things, Y cuando vemos que estos jóvenes empiezan a desarrollar estas cosas ridículas, what do? ¿qué es lo que hacemos? We pray for them. Oramos por And we ellos teach them how to be normal. y les enseñamos cómo ser normales. You don't give a little boy dresses. Tú no le das a un niño joven vestidos. You know, even people who become homosexuals because they've been abused sexually. Y aún gente que se ha convertido en homosexuales por el abuso sexual, Because of the outward pressures that have affected them. por las presiones externas que los han afectado. But we have ability to provide good influence externally to the children. Pero nosotros tenemos la capacidad de proveer una influencia buena hacia ellos. And the world would say, no, you need to let a 4-year-old decide what they want to do. Pero el mundo, ¿qué es lo que dice? No, necesitas que un niño de 4 años decida qué es lo que quiere ser. This shows you the insanity as we get closer and closer to the end times. Esto les enseña la locura que existe a medida que nos acercamos a los últimos tiempos. Aleluya, muy bien. Muy completa respuesta. La última pregunta. La universidad donde trabajo, los programas de equidad de género motivan no solo a la aceptación de la homosexualidad, sino que exigen que el hombre que ha decidido ser mujer se le trate como tal y viceversa. El tema se trata como una decisión, no algo definido biológicamente. Yo oro por ellos, creo que vale la pena orar en unidad por las potestades en el gobierno que lo promueven. In
Canada and the United States, En Estados Unidos y Canadá, some Christians algunos cristianos have come out against homosexuality, but in a very aggressive, ugly way. han venido acerca del tema de la homosexualidad, pero de una manera muy agresiva. We need to love and accept every person, Necesitamos aceptar y amar a cada persona, but not accept behaviors that are ungodly. pero no aceptar comportamientos que no son adecuados frente a Dios. But you don't have to go in their face and saying, this is sin, what you're doing. Pero no necesitamos venir en su cara y decirles, es un pecado lo que estás haciendo. What you do is you love them, Lo que haces es you amarlos, accept them, los aceptas and let Christ's example of love and purity live through you. y permites que el ejemplo de Cristo viviendo en ti les toque. If we're going and protesting against them, Si protestamos en contra de ellos, what do they see? ¿qué es lo que ellos ven? They see anger. Ellos ven enojo. And because we're not expressing love. No estamos expresando amor. So I think there's a reaction to Christians who are angry Así que hay una reacción en contra de los cristianos que se enojan, that we need to accept everybody. de que necesitamos aceptar todos. The truth is we need to accept and love every person, La verdad es que necesitamos aceptar y amar a cada persona, but we do not need to agree with their lifestyle or decisions. pero no necesitamos estar de acuerdo con la manera en la que viven. And you know something? I believe that there will be a great source of persecution against Christians Y yo creo que esta va a ser una gran fuente de persecución en contra de cristianos, because we will not say that homosexuality is normal and righteous. porque no vamos a decir que la homosexualidad está bien y que es justa. You can say to a homosexual, I love you, Le puedes decir a un homosexual te amo, but if they ask you, pero si te preguntan do you think what I'm doing is good? que si lo que tú crees que lo que hago está bien, You can say no, puedes decirles no. and I don't believe adultery is good, Y tampoco creo que el adulterio or está any other bien sins. o cualquier otro pecado. We're not here to gauge the quality of sin, No estamos aquí para medir la calidad del pecado, but we're here to lead them to Christ sino estamos llamados a llevarles a Cristo through the power of the Holy Spirit a través del poder del Espíritu Santo and the law of the Spirit of life in Christ Jesus. y la ley del Espíritu de amor en Cristo, They can find freedom. para que encuentren libertad. They will not find freedom when you argue with them, No van a encontrar libertad cuando tú, when you're angry with them, cuando tú argumentas when con you're ellos, frustrated with them. cuando estás frustrado con ellos. And one thing I can tell you from experience, Y una cosa que les puedo decir de experiencia, when people are angry, cuando las personas están enojadas, it represents weakness and frustration. esto representa debilidad y frustración. But when we have peace, Pero cuando tenemos paz, we can say, I don't believe it's right, les podemos decir, yo creo que eso no es correcto, and I believe it's destructive, creo que es destructivo, but I still love you, pero aún así te amo. and even if you think I'm wrong, Y aún cuando tú creas que yo estoy mal, I still have peace and joy, sigo teniendo paz y gozo and I still will love you. y te continuaré amando. Muy bien. Podemos decir esto. La falta de amor provocó en ellos buscar amor. Encontraron un falso amor en el homosexualismo y en el lesbianismo. Pero lo que realmente los va a sacar de ahí es el único verdadero amor, que es el amor de Cristo por ellos. Aleluya. Quiero decir una cosa. Llegaron muchísimas preguntas demasiado tarde. Hay una principal. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos tienen relaciones o tienen gente a su alrededor en la escuela, con amigos que son homosexuales, con maestros homosexuales, con parientes que son homosexuales? ¿Qué podemos hacer en ese aspecto?
Ok, aquí tengo una lista de cosas para prevenir, para cuidar con los hijos. Era lo que quería yo terminar. Primer consejo para evitar homosexualismo: promover una atmósfera abierta en tu casa. Esto quiere decir que tus hijos lleguen a tu casa y puedan platicar de todo. Si tú empiezas a decir, no, yo no quiero hablar del sexo, no quiero hablar del homosexualismo, no quiero hablar de nada de eso, ellos van a buscar dónde hablar. ¿Ok? Las hijas tienen que hablar con la mamá de sus situaciones sexuales, los hijos tienen que hablar con el papá de sus situaciones sexuales, y en el hogar deben encontrar ellos un lugar donde ellos puedan expresarse libremente y sacar todas sus preguntas. Número 2, darles información exacta. Cómo funciona la situación sexual en el varón, cómo funciona la situación sexual en la mujer, cómo es la relación sexual, cómo nacen los hijos, en fin, etcétera, etcétera. No es nada del otro mundo, y yo te aseguro que tus hijos pueden saber más de lo que tú sabes en ese aspecto. Así es que no tengas temor de darles exactamente información exacta de cómo es la situación del sexo en su vida personal. Número 3, anima y afirma el género o el sexo de tu hijo o de tu hija. Lo que debes de hacer es, cuando tu niña se ponga bonita, decir, qué bonita te ves. Si el hijo se tira en el lodo y dice, muy bien, me da mucho gusto cómo juegas con el lodo. Y animarlos y afirmarlos, muy bien, lo estás haciendo bien. Un error muy grave es que los papás comentan y los hijos saben, yo quería un hijo en vez de una hija, o yo quería una hija en vez de un hijo. Eso es devastador. ¿Ok? No lo hagas. Número 4, muéstrales afecto físico. Los dos, papá y mamá, tienen que mostrarle al hijo y a la hija afecto físico. Abrácenlos, denles un beso, cárguenlos, jueguen con ellos. Obviamente jueguen diferente con los niños que con la niña, pero que haya una situación de toque físico del papá y de la mamá, porque eso les va a ayudar a recibir ese amor del padre y de la madre, de un sexo masculino y un sexo femenino, para que ellos se sientan satisfechos y no anden buscando una situación falsa. Otro consejo: no tengan relaciones sexuales en frente de sus hijos. A muchos les encanta tener al niño o a la niña ahí cuando ya pasó del año, y pues obviamente la pareja tiene sus relaciones, prohibido completamente. No solamente en esa edad, sino siempre. Lo siento, hermanos, pero tienen que tener sus relaciones cuando sus hijos no se den cuenta. ¿Ok? Otro consejo, ya perdí el número. Edifica el género o el sexo de tu hijo o de tu hija. Cuando es una niña, lleva actividades de niñas, empieza a enseñar acerca de mujeres de Dios, conferencias de mujeres, ejemplos de mujeres, testimonios de mujeres. De varones igual, o sea, edifícalo a que sea un hombre, que crezca como hombre, a que tome responsabilidades, a que sea un líder, a que se llene su vida de hombre como hombre y la de mujer como mujer. Y el último es que los animes a tener relaciones con gente de su mismo sexo que sean buenos ejemplos. O sea, puede ser el pastor, un anciano, tal vez tienes un pariente, un tío que es un buen varón, o hay una mujer que es una muy buena mujer de Dios, una mujer que es una buena esposa, que es una buena madre. Lleva a que tus hijos o tus hijas, según el caso, tengan una buena relación, un acercamiento con ellos. Platícales historias de hombres al hombre, de mujeres a la mujer, para que ellos tengan esa identificación y ese gozo con el sexo que Dios les da. Amén. Okay. Terminamos. Nos vemos.